En la Fórmula 1, cuando una temporada termina, los pilotos pasan por las ruedas de prensa de la última carrera del año con la mezcla exacta de agotamiento y alivio que uno imaginaría para alguien que acaba de terminar 9 meses de competencia global a la intensidad máxima. Las declaraciones en ese momento tienen un valor particular que no tienen las declaraciones del resto del año, porque cuando la presión de la temporada se acaba, cuando ya no queda ninguna carrera que proteger ni ningún resultado que gestionar, lo que los pilotos dicen en esa última rueda de prensa suele ser lo más honesto que van a decir en todo el año. Las máscaras están más bajas, la fatiga reduce la capacidad de controlar el mensaje, y lo que queda debajo de la gestión de imagen y el lenguaje corporativo es la persona real procesando lo que acaba de vivir. Abu Dhabi 2025. La última carrera de la temporada. El circuito de Yas Marina, que con sus luces artificiales y su combinación de arquitectura ultramoderna y asfalto brillante, tiene algo de ciencia ficción que en el mundo de la Fórmula 1 funciona perfectamente como escenario de cierre. Dos pilotos del mismo equipo, el mismo coche, la misma temporada, dos declaraciones que no podían ser más distintas. Bienvenidos al Pit Lane Insider, soy Marco Saldaña, y hoy les traigo el análisis que más me interesa hacer sobre la temporada 2025 de Alpine. No el análisis técnico que ya hicimos en este canal y que los datos del campeonato de constructores cuentan con la brutalidad que tienen los números. Hoy les traigo el análisis de lo que dos personas dijeron al final de un año que ninguna de las dos esperaba que fuera así. Un análisis que no requiere telemetría ni modelos predictivos, solo requiere escuchar con atención lo que se dice y entender por qué eso importa. Empecemos por Pierre Gasly, un piloto que merece respeto por lo que ha construido en su carrera y que en este análisis no es el villano de la historia, sino simplemente uno de los dos espejos que permiten ver con mayor claridad al otro piloto. Lo que Gasly dijo en Abu Dhabi al terminar la temporada 2025 fue, según múltiples fuentes presentes en la rueda de prensa, esencialmente esto: gracias a Dios que terminó este año. No fue una declaración espontánea en un momento de emoción incontrolada. Fue una respuesta a la pregunta directa de con qué se quedaba de la temporada. Una pregunta a la que Gasly respondió con la síntesis más honesta que podía dar. El sentimiento dominante no era ningún aprendizaje ni ninguna esperanza, era alivio de que hubiera terminado. Antes de seguir, es importante entender qué había vivido Gasly para llegar a esa frase. 2025 fue, por los datos que repasamos en este canal en un video anterior, una de las temporadas más duras de su carrera. El Alpine A525 fue el coche menos competitivo que Gasly había tenido que manejar desde sus peores momentos en Toro Rosso. Las promesas de desarrollo que el equipo había hecho antes de la temporada no se cumplieron. Los recursos técnicos que debían llegar como actualizaciones llegaron en partes, incompletos, y en algunos casos empeoraron el balance del coche en lugar de mejorarlo. Pierre pasó 9 meses en un estado de frustración progresiva que en la segunda mitad de la temporada era visible no solo en sus declaraciones, sino en sus tiempos. El resultado más claro de ese proceso fue lo que conté en el video sobre la comparación entre Gasly y Colapinto. En la segunda mitad de la temporada, cuando Gasly ya operaba en modo de supervivencia emocional, Franco estaba cerrando la diferencia de tiempo vuelta a vuelta. No porque Gasly se hubiera vuelto incompetente, sino porque alguien que opera en modo de supervivencia inevitablemente aprieta los márgenes, evita los riesgos, maneja para llegar y no para competir. Y eso tiene un costo en el cronómetro que se acumula de manera implacable. Para cuando llegaron a Abu Dhabi, Gasly había decidido internamente que esa temporada era un capítulo que había que cerrar y dejar atrás. No procesar. No integrar en el desarrollo como piloto, cerrar, archivar, pasar página lo más rápido posible y concentrarse en que 2026 fuera diferente. Es una estrategia de supervivencia psicológica perfectamente comprensible y perfectamente humana,
La pregunta es si funciona, porque ese cierre tiene un costo oculto que solo aparece después. Cuando un piloto decide que un año fue tan malo que lo mejor que puede hacer es olvidarlo, lo que está haciendo simultáneamente es renunciar a las lecciones que ese año tenía para darle. Y las lecciones de una temporada mala en la Fórmula 1 no son menores ni secundarias, son frecuentemente las más valiosas que un piloto puede recibir, porque le enseñan algo que ninguna temporada buena puede enseñar: cómo funciona cuando los recursos se acaban, cómo se gestiona la relación con el equipo cuando los resultados no llegan, cómo se mantiene el nivel de exigencia técnica propia cuando el contexto empuja hacia la resignación. Gasly eligió no aprender esas lecciones, eligió el alivio, y el alivio tiene un precio. Ahora escuchemos a Colapinto. Lo que Franco dijo en esa misma rueda de prensa de cierre de temporada, respondiendo a las mismas preguntas, es esto, y voy a reproducirlo lo más fielmente posible porque cada palabra importa. Cuando le preguntaron con qué se quedaba de la temporada, respondió: creo que con muchas cosas. Es un equipo que no se rindió, a pesar de los resultados malos que tuvimos. Es muy importante eso, y creo que nos prepara para cuando vaya mejor. Cuando le preguntaron qué pasaba ahora, con los tests de pretemporada ya cercanos, respondió: hay que laburar mucho. Vuelvo a Argentina unos días y después a trabajar, con ganas de tener un buen año. Creo que el año que viene va a ser mucho mejor, y nos estuvimos preparando bien la temporada que viene. 3 oraciones. 3 frases que parecen declaraciones de cortesía estándar de piloto de Fórmula 1 y que no lo son en absoluto cuando las analizas con atención. La primera: es un equipo que no se rindió. Esto no es un elogio genérico al equipo por haberle pagado el salario. Es una declaración de afiliación. Colapinto se identifica con el equipo. Dice no se rindió en tercera persona, pero el creo que nos prepara, que sigue inmediatamente después, convierte ese equipo en nosotros. Está procesando el año como parte de una narrativa colectiva, no como algo que le pasó a él en el contexto de un equipo que lo decepcionó. Esa diferencia es fundamental. Un piloto que siente que el equipo lo decepcionó está construyendo su narrativa sobre la temporada alrededor de lo que otros hicieron o no hicieron. Un piloto que se siente parte de un nosotros, que no se rindió, está construyendo su narrativa alrededor de lo que colectivamente hicieron bien a pesar de las circunstancias. Esa diferencia en la construcción de la narrativa interna no es menor. Define la base emocional desde la que el piloto arranca la temporada siguiente. Gasly arranca 2026 desde el alivio de haber dejado algo malo atrás. Colapinto arranca 2026 desde la continuidad de algo que empezó en 2025 y que ahora va a tener mejores condiciones para crecer. La segunda frase que me interesa: nos estuvimos preparando bien la temporada que viene. El tiempo verbal es revelador. Nos estuvimos preparando. Tiempo pasado continuo. No vamos a prepararnos. No esperamos que 2026 sea mejor, sino que la preparación ya estaba ocurriendo mientras la temporada 2025 transcurría. Mientras Gasly quería que ese año terminara, Colapinto lo estaba usando como plataforma de preparación para el siguiente. Eso no es automático. Eso requiere una disciplina mental particular, la capacidad de mantener el foco en el trabajo de desarrollo y aprendizaje cuando el contexto deportivo inmediato no te da nada a cambio, cuando cada fin de semana termina en la misma parte de la parrilla, cuando los ingenieros están apagando incendios en lugar de desarrollar el coche, cuando la prensa del país de origen espera resultados que el coche no puede dar. Mantener la cabeza orientada hacia el futuro y el trabajo orientado hacia el presente requiere un tipo de concentración que no se da de manera natural y que cuando existe en un piloto de 22 años es una señal de algo estructural en esa persona. Y la tercera frase, la que cierra: hay que laburar mucho. Esa frase, ese laburar,
que en el español rioplatense tiene una connotación de trabajo físico y concreto que el trabajar más neutro no tiene del todo. Hay que laburar mucho. Después de terminar último en Abu Dhabi, después de 9 meses en uno de los peores coches de la parrilla, después de un año donde el contexto habría justificado decir exactamente lo que dijo Gasly. En cambio, Franco Colapinto cerró su primera temporada completa en la Fórmula 1 diciendo que había que laburar. Los que conocen la Fórmula 1 desde adentro saben que hay un tipo de piloto que dice esas cosas porque le enseñaron a decirlas en los media training del equipo, y hay un tipo de piloto que lo dice porque literalmente eso es lo que piensa en ese momento. Con Colapinto, los que estuvieron en ese paddock de Abu Dhabi me dijeron, de manera consistente, que pertenecía inequívocamente a la segunda categoría. Ahora quiero conectar esto con algo más amplio, porque este contraste no es solo interesante en sí mismo, es una clave para entender qué va a pasar en 2026. La Fórmula 1 en su etapa más competitiva, la etapa donde los coches son buenos y las carreras se deciden por décimas, es fundamentalmente un deporte de estado mental. Cuando los coches de los equipos punteros están separados por márgenes de tiempo tan pequeños que un setup de temperatura de neumáticos puede decidir el resultado de la carrera, lo que separa al primero del segundo no suele ser la destreza física bruta, sino la capacidad de tomar las decisiones correctas en el momento correcto bajo presión máxima. Y esa capacidad está profundamente condicionada por el estado mental desde el que el piloto entra a cada fin de semana. Gasly entra a 2026 cargando, conscientemente o no, el peso de una temporada que quiso olvidar. El alivio de que 2025 terminó no borra las cicatrices que dejó. Las cicatrices están ahí, debajo de la declaración de optimismo que cualquier piloto hace al inicio de la pretemporada, porque las reglas no escritas del paddock dictan que hay que mostrar confianza al principio de temporada independientemente de lo que sientas realmente. Y cuando lleguen los primeros fines de semana de 2026 y las primeras situaciones de presión real, esas cicatrices van a pesar en la manera en que Gasly procesa lo que pasa. Colapinto entra a 2026 sin esas cicatrices, no porque 2025 no fuera difícil, sino porque la manera en que procesó 2025 no le dejó cicatrices en el sentido psicológico de heridas que no cerraron. Le dejó aprendizaje, le dejó datos sobre sí mismo y sobre el equipo que ahora puede usar. Le dejó la confianza de alguien que sobrevivió a algo duro y que sale más fuerte, no la confianza del que no tuvo que enfrentar nada difícil. Hay un término que los psicólogos deportivos usan para describir ese proceso: resiliencia postraumática, la idea de que pasar por experiencias adversas y procesarlas de manera productiva puede dejar al individuo, paradójicamente, en una posición de mayor fortaleza que si esas experiencias no hubieran ocurrido. La teoría existe porque tiene evidencia en el deporte de alto rendimiento. Los atletas que atraviesan periodos difíciles y los procesan bien generalmente rinden mejor en los momentos críticos subsiguientes que los que solo han tenido experiencias exitosas, porque el cerebro que sabe cómo funcionar en la adversidad tiene un repertorio de respuestas que el cerebro que solo conoce el éxito no ha desarrollado. Colapinto sabe cómo funcionar cuando el coche no es el mejor, sabe cómo gestionar la relación con el equipo cuando los resultados no llegan, sabe cómo mantener el nivel de exigencia personal cuando el entorno no te lo facilita. Eso lo aprendió en 2025, y en 2026, cuando lleguen los momentos de presión máxima, cuando un fin de semana salga mal y el equipo necesite que el piloto sea el factor de estabilidad en lugar del factor de pánico, ese aprendizaje va a estar disponible de una manera que no lo estaba al principio de 2025. Gasly, en cambio, necesita construir desde cero la confianza en el nuevo coche y en el nuevo contexto, sin la base que le habría dado un procesamiento productivo de 2025. No imposible.
Gasly tiene suficiente experiencia como para construir esa confianza a lo largo de la temporada, pero parte de una posición de mayor fragilidad. Hay un histórico en la Fórmula 1 que ilustra este contraste de manera casi perfecta. Niki Lauda en 1976. El accidente del Nürburgring, que dejó a Lauda con quemaduras en la cabeza y el cuerpo, que casi lo mata, que lo dejó fuera durante varias carreras en el momento más delicado del duelo con James Hunt por el campeonato. Lauda volvió en Monza, 6 semanas después del accidente, todavía con heridas abiertas en la cabeza. Corrió, terminó cuarto. Después de esa temporada y del campeonato que perdió con Hunt por un punto en Japón, Lauda procesó lo que había vivido de una manera que lo hizo mejor piloto, más consciente de los riesgos, más preciso en la gestión de los recursos, más capaz de tomar las decisiones difíciles en los momentos donde otros dudan. Ganó el campeonato en 1977 y de nuevo en 1984. Lo que Lauda hizo con el trauma de 1976 es lo que Colapinto hizo, en una escala diferente y sin el elemento físico, con la adversidad de 2025. Lo procesó, lo integró, lo convirtió en un activo en lugar de en una cicatriz. Esa es la lectura completa de la declaración de Abu Dhabi. No es simplemente que Franco dijo cosas positivas al final de temporada mientras Gasly dijo cosas negativas. Es que la diferencia entre lo que dijeron revela la diferencia entre cómo cada uno procesó exactamente el mismo año. Y esa diferencia de procesamiento es la que va a determinar, en 2026, quién de los dos crece y quién se estanca. Los datos de Bahrein, que ya analizamos en el primer video de este canal, empiezan a confirmar lo que Abu Dhabi sugería. Colapinto fue más rápido, más consistente y más productivo en los tests que Gasly, no de manera arrolladora. No con la diferencia que haría pensar que es un fenómeno, sino con la diferencia concreta y medible que separa a un piloto que arranca 2026 en modo de crecimiento de un piloto que arranca 2026 en modo de recuperación. La pregunta que me hacen frecuentemente sobre Colapinto es cuándo vamos a ver el techo de su rendimiento, cuándo vamos a saber hasta dónde puede llegar. Y mi respuesta siempre es la misma. Todavía no sabemos el techo porque todavía no hemos tenido las condiciones donde tenga que mostrarlo completamente. 2025 fue crecer con obstáculos. 2026 empieza a hacer crecer con al menos algunos recursos. Y el crecimiento de alguien que sobrevivió los obstáculos con la mentalidad que mostró Abu Dhabi es, por definición, diferente al crecimiento de alguien que sobrevivió los mismos obstáculos queriendo solo que terminaran. Creo que nos prepara para cuando vaya mejor. Esa frase de Colapinto en Abu Dhabi tiene una modestia en su construcción que no hay que confundir con falta de ambición. No está diciendo que fue suficiente con sobrevivir. Está diciendo que lo que vivió lo preparó para algo más, que el año difícil no fue el destino sino el entrenamiento, que lo que viene, cuando las condiciones mejoren, va a demostrar para qué sirvió exactamente todo lo que 2025 le puso enfrente. Con el Alpine A526, que los tests de Bahrein muestran como genuinamente más competitivo, con Briatore apostando a largo plazo por este piloto específico, con todo lo que 2025 dejó de aprendizaje acumulado en ese cockpit, las condiciones para que lo que Colapinto anunció en Abu Dhabi se confirme están empezando a estar en su lugar. Hay que laburar mucho, lo dijo, lo está haciendo, y el paddock, que suele tardar en reconocer estas cosas, empieza a prestarle atención de una manera que hace 6 meses todavía no era completa. Soy Marcos Aldaña. Esto es el Pit Lane Insider. Escucho lo que los pilotos dicen cuando nadie los está filmando, y lo que Franco dijo en Abu Dhabi era exactamente lo que la telemetría de Bahrein confirma. Suscríbete al canal y nos vemos en la próxima vuelta.